Lo que somos hoy, lo hemos construido durante años. Nuestra dedicación, compromiso con la excelencia, el propósito de ser los mejores. Nuestro éxito lo demostramos en nuestro camino. Un camino que por más de 20 años nos ha hecho líderes. Un equipo de primera, la pauta a seguir. Como siempre lo hemos hecho, innovamos, evolucionamos. Soy Sentinel. Un cambio con miras hacia el futuro. A romper paradigmas. A impactar más empresas, más servicios. Más vidas. En el centro sigue estando nuestra pasión, nuestros clientes, nuestra visión de proteger y servir. Somos humanos. Una compañía cercana que valora la integridad y el respeto. Nos sentimos orgullosos de nuestra ética, de mantener una relación de largo plazo con nuestros clientes y colaboradores. Somos actitud positiva, siempre flexibles a las necesidades y retos a los que se enfrentan nuestros clientes. Queremos que nos vean, que todos sepan que estamos aquí. Sentinel cambia y se adapta, y nos vemos como lo que somos, los mejores. Sentinel. A todos. Estamos empezando a ingresar al webinar. Ya tenemos aquí a Pablo Bussi, que va a ser nuestro speaker el día de hoy, con esta interesantísima charla. Bienvenidos a todos nuestros invitados especiales, personas que están interesadas en conocer más sobre la inteligencia artificial en el fraude financiero y cómo está creciendo, cómo está atacando, cómo está evolucionando para defenderse de igual manera. Soy Oscar Camelo, soy líder de mercadeo de Sentinel. Les doy una bienvenida a este webinar de valor, nuestro primero del año para cerrar este mes de febrero. Los voy a dejar con Pablo Bussi, quien va a iniciar con este increíble webinar. Sabemos que están muy ansiosos por conocer todo lo que hay acá. Y bienvenidos. Pablo, la audiencia es tuya. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por estar acá, es un placer. Y también estoy muy ansioso por compartir algunas de las cositas que estuvimos preparando para el día de hoy. Denme un minuto que voy a compartir pantalla. Bien, deberían estar ya viendo mi pantalla. Sí, así es, Pablo. Perfecto, bueno, entiendo que son las 9 de la mañana por allá, pero es un webinar latinoamericano, así que probablemente estemos en varias zonas horarias al mismo tiempo. Así es. Buen día para todos los que estén arrancando el día. El día de hoy vamos a estar viendo un poco lo que es AI aplicada al fraude. Y entiendo al mismo tiempo que, bueno, lo voy a estar presentando yo. Ya me presentaron muy bien, así que muchísimas gracias por esa introducción. Actualmente soy Chief Data Analytics Officer en Ualá. Ualá es una fintech que opera hoy por hoy en México, Colombia y Argentina. Que por supuesto toca temas de prevención de fraude como debe hacer cualquier fintech que esté queriendo evolucionar y crecer. Esos son mis contactos, tanto mi LinkedIn como mi email, por si en algún momento necesitan profundizar alguna cosa o se quedan con alguna duda. Dicho esto, el día de hoy vamos a pasar por un camino histórico de lo que es prevención de fraude, haciendo un hincapié especial en dónde estamos hoy parados, entendiendo el nuevo rol que tiene la AI en un mundo en el cual empezó a tomar muchísima preponderancia, muchísima fama, todo lo que es AI, y eso ha cambiado las reglas del juego desde varios puntos de vista. Así que un poco vamos a estar abordando eso. Pero es importante entender que probablemente tengamos un público súper versátil, gente que está queriendo iniciarse en esto, gente que viene a hacer mucho prevención de fraude, gente que viene a hacer mucho AI. La idea es que todos se puedan llevar absolutamente algo de esta charla. Así que justamente por eso vamos a estar viendo bastante contenido eh, desde lo que es inicial en este mundo hasta cosas mucho más avanzadas. No voy a aburrirlos mucho con esto. Si estamos acá y si hay un webinar y si hay empresas como Sentinel abocadas a este tipo de cosas, es porque el fraude es
grande en todo el mundo y es algo que viene creciendo muchísimo cada vez más y más con el abordaje nuevo tecnológico y con el crecimiento tecnológico que hay. Con esto quiero decir que el número de incremento de fraude se está elevando cada vez más. Hay millones y millones de pérdidas en concepto de fraude a lo largo del tiempo. Y solo para dar un poco de contexto, hoy las categorías más usadas para lo que es fraude son debt collection, identity theft y imposter scam, que algunas de las cosas de esas vamos a ver, pero es importante de vuelta entender que es un mundo en el cual el fraude está creciendo mucho y tiene una proyección para crecer muchísimo más y es por eso que es un tema al cual hay que abordar y estar muy atento a poder prevenir que eso pase, porque en el fondo estamos haciendo ni más ni menos que manejar el dinero de millones de usuarios y eso es algo que requiere confianza de parte del usuario. Para dar esa confianza tenemos que prevenir el fraude y tratar de mitigar estos problemas. Siguiendo con ese contexto, no es algo que ataque indispensablemente a las gentes más desprotegidas desde el punto de vista gran tecnológico, de conocimientos tecnológicos. Ataca tanto a edades mayores como a edades no tan mayores. Hay un montón de pérdida de dinero expresada en todo el rango etario, pero sí lo que ocurre es que a medida que uno tiene más edad, el monto promedio que suele quedar fraudulento, suelen robar, suele ser más alto y es algo a tener en cuenta. Pero el principal mensaje acá es, el fraude es un problema grande, va a ser cada vez más grande, es algo sobre lo cual tenemos que estar súper actualizados y atentos. Y también ocurre que ataca a todos los rangos etarios, digo, no queda fuera ni el más tequi de los jóvenes, ni el que está abordando un mundo tecnológico, adaptándose a una nueva era y demás. Bueno, siguiendo con esa línea, hoy por hoy hay un montón de imposter scam. Una de cada 5 personas tiene una pérdida de dinero a nivel mundial con medidas exorbitantes y al mismo tiempo está pasando cada vez más que el fraude con tarjeta de crédito está subiendo muchísimo. Hay que tener en cuenta también que durante el último tiempo el crecimiento del mundo financiero, el crecimiento de fintech, eh, el surgimiento de empresas que se dedican a tratar de dar servicios financieros está ofreciendo tarjetas de crédito a cada vez más personas y eso amplía el espectro en el cual una persona que está queriendo hacer fraude puede operar. Y es importante aclarar también que además de todos los riesgos de fraude que hay, que están presentes en un montón de actividades como las que están ahí mencionadas, payment, identity theft, fake accounts y operación de hombres en el medio de los ataques, digo, ingeniería social, hay muchísimos más, pero al mismo tiempo en los últimos años abrimos una caja de Pandora gigante como son las cryptocurrency o criptomonedas, que hoy hacen que se haya perdido el control desde varios puntos de vista en términos de quién puede abrir una criptomoneda, cómo operar y demás. Hay todo un mundo nuevo de cómo operar con criptomonedas que hace que cualquier persona que esté malintencionada pueda aprovechar esa desventaja de conocimiento de poder operar bien y correctamente con criptomonedas, al mismo tiempo que ha habido muchas estafas alrededor de esto. E incluso el uso no ético, ahí como para que tengan un caso, la última que aparece en Nueva Caja de Pandora, que es Dropcoin, es una nueva red que se abrió en su momento y fue buenísima y tenía bajos costos, era muy eficiente y tuvo mucho éxito, pero fíjense cómo será este mundo que terminó siendo usado por muchos grupos terroristas para operar. Entonces, es un proyecto con un fin noble, con un fin de evolucionar, que termina siendo y teniendo un uso poco ético. Entonces, también es parte de un aspecto que hay que tener en cuenta. Hoy Dropcoin está bastante involucrado en todo lo que es terrorismo, no por decisión propia, sino por la adaptación del producto a ese tipo de usuarios, ¿no? Y una buena pregunta es, ok, entendemos, hay mucho fraude. ¿Cómo llegamos hasta acá? Y la idea es un poco explorar esa parte. Hablamos mucho de tecnología, hablamos del crecimiento tecnológico que hubo en los últimos años y demás, pero
realmente para tomar dimensión de cuánto es ese crecimiento tecnológico, me parecía importante traer un ejemplo. Este es el crecimiento de la industria automotriz en los últimos 108 años. Tomando como referencia un solo auto, podríamos usar otra cosa, podríamos ser un poquito más diversificados en qué usamos, pero si usamos un solo auto, específicamente la marca Ford, vamos a ver el Fortel, el primer auto en 1908, con ciertas features como velocidad máxima, peso, potencia, consumo, precio, etc. Y al mismo tiempo, si vemos un auto un poco más ayornado, este PPT la tendría que ayornar porque ya pasaron varios años de 2016, pero si vemos un Ford Mustang y vemos esas mismas características aplicadas a este nuevo mundo, contamos con mejoras en lo que es velocidad máxima, peso, potencia, etcétera, etcétera, etcétera. El resumen acá es que en 108 años de industria automotriz, las mejoras anuales que se identifican en cada uno de estos features son las que ven a la derecha en el cuadro gris, que habla de un 1.2% en lo que es velocidad máxima, la potencia crece interanualmente 2.6%, el peso se disminuye en 1.2% anualmente, y eso da un poco el indicio de, bueno, cuánto evolucionó o a qué velocidad evolucionó la industria automotriz en el último tiempo o en los últimos 100 años. Más de 100 años. Si ahora aplicamos una analogía en el mundo tecnológico, tomando solo como referencia la computadora Apple, que podríamos tener 1000 otras, podríamos tener transistores acá, podríamos tener lo que sea, pero para ver algo que conocemos todos y que usamos en nuestra área, pusimos una Apple. La primera Apple surge en 1977 con esas características que ven ahí, con un procesador de 1 MHz, con memoria de 4K, un display de 40x24 y determinado precio, etc. Solo 41 años después, tomando como referencia solo el 2018, que de vuelta ahí hay 6 años más que podríamos usar de referencia, el crecimiento que se encuentra en cuanto a lo que es procesador, memoria, display, almacenamiento y precio es terrible. Es terriblemente superior a lo que fue la industria automotriz. Si vamos a ver las mejoras anuales, teniendo en cuenta que han pasado 41 años, notaríamos que hay crecimientos del orden entre el 20 y el 40% en cada una de estas características a lo largo de los años. Es un montón. De hecho, esto ocurre porque si bien acá estamos analizándolo, calculando el ratio que nos da la linealidad de si creciese linealmente la industria tecnológica, cuánto sería la mejor año a año, pero si vemos la curva real, va a ser algo más parecido a lo que vemos acá, en donde la industria automotriz es una línea con tendencia positiva, pero con tendencia positiva baja, que es la línea gris, y la línea azul es la tecnología que surge en 1977, de vuelta tomando como referencia solo la Apple, y que no tiene una mejora lineal, tiene una mejora exponencial. Por eso encontramos los ratios interanuales que encontramos la vez pasada. Es muy superior, es mucho lo que ha crecido esa industria en los últimos años. Y esa disparidad entre automotriz y tecnología ocurre en todos los aspectos. Acá tomamos automotriz, pero podríamos haber tomado textil, podríamos haber tomado lo que fuese, y probablemente seguiríamos en una comparación muy dispar en términos de cuánto creció cualquier otra industria versus la tecnológica. De hecho, para seguir tomando conciencia de esto, la pregunta es, ¿qué pasa si aplicamos este crecimiento tecnológico de los últimos años, este crecimiento exponencial, a la industria de los automóviles, siguiendo con el ejemplo que venimos hablando? Si hiciésemos eso, hoy podríamos tener un auto que puede dar 7 vueltas a la Tierra en 1 hora, que obviamente es imposible por leyes físicas, pero digo, la velocidad máxima que alcanzaría sería lo suficiente como para poder cumplir ese desafío, lo cual me parece descomunal. Es mucho el contraste que hay entre la industria tecnológica y el resto de las industrias. Y obviamente la tecnológica se va envolviendo y se va involucrando en cada una de las otras industrias con una aceleración distinta también. Los autos han sufrido cambios tecnológicos positivos en el último tiempo también. Hoy tenemos autos que se manejan solos, entre otras cosas, y es algo que va a seguir pasando. Pero eso no pudo haber sido posible sin el crecimiento tecnológico exponencial que hubo en los últimos años. Ok, entonces, resumiendo, el fraude está bastante complicado, hay muchísimo crecimiento, hay muchos esfuerzos por atacarlo, y al mismo tiempo tenemos o contamos con una empresa, con una industria tecnológica que ha crecido muchísimo en los últimos años y que eso también involucra o hace que las personas que están tratando de hacer fraude se involucren de un abordaje mucho más tecnológico
a hacer esos fraudes, y eso nos genera el desafío de tener que prevenirlo con la misma herramienta que ellos utilizan, que es ni más ni menos que la tecnología. Y estamos en ese problema hoy por hoy, en la actualidad, en el cual tenemos que tratar de atacar ese problema basándonos en tecnología porque las otras formas son insostenibles. Pero les voy a contar brevemente hoy por hoy hoy por hoy, en los últimos años en realidad, que se sinergia un poco con este crecimiento continuo de la tecnología, cómo fue empezando a haber estrategias de ataque distintas para lo que es prevención de fraude. El primer punto importante a decir acá es que la mayoría de las empresas, si no todas, tienen lo que se llama Rule-Based System, que es un sistema basado en reglas que te permite generar alertas y esas alertas te permiten detectar fraude. Básicamente estamos hablando de conocimiento experto que puede decir si el monto fue más de tanto, o si la transferencia viene o proviene de tal lugar, o si pasa tal otra cosa. Es un diseño de reglas basado en variables disponibles que por conocimiento experto se sabe que van a ser fructíferas, que van a poder darnos indicios de quién está haciendo fraude y quién no. Tiene un costo de entrada bajísimo, o sea, tiene una barrera de entrada baja, es muy fácil hacer un sistema de reglas, no es para nada complicado. Al mismo tiempo contamos con la ventaja de que es 100% explicable, porque lo que ves en esa regla seteado es básicamente lo que explica tu fraude o tu potencial fraude, y no tenemos un problema de cold start, o sea, no hace falta volumen de datos. Con esto quiero decir, en general, muchas de las reglas se hacen sin tener una volumetría de datos lo suficientemente alto y no es necesario. Cold start es un típico problema de Machine Learning, que es cuando queremos hacer un modelo y tenemos pocos datos. Un modelo de Machine Learning se alimenta de datos. Sin tener datos hay un grave problema que hay que tratar de resolver. Es comúnmente llamado cold start y el sistema de reglas o basado en reglas no tiene ese problema, afortunadamente. Ahora, tiene algunas contras. Las contras esas son, primero, que se necesitan reglas todo el tiempo y el fraude, imagino que muchos de los presentes lo saben, pero el fraude es muy volátil en cuanto a la modalidad de fraude que se va usando. O sea, cambian constantemente las formas de fraude, van ingeniándoselas para encontrar nuevos bugs, nuevos huecos, nuevas formas de hacer fraude sin ser detectados por reglas previamente seteadas. Entonces, es importante saber que eso tiene un costo operativo grande porque hay que estarle atrás absolutamente todo el tiempo. Al mismo tiempo tiene un costo de mantenimiento, de reglas, de cada vez más reglas, y al mismo tiempo más complejas. O sea, a medida que uno va barriendo las posibilidades de reglas para atacar o para prevenir los fraudes que están instalados en la industria, el fraude, como industria per se, va migrando la forma de hacer fraude y eso hace que necesitemos reglas cada vez más complejas y muchas veces ni siquiera contemos con las variables o los datos posibles para poder operacionalizar esas reglas. Pero lo importante acá no es ver un sistema basado en reglas, no es algo que quiero que se lleven, sí está bueno que sepan que tiene pros, contras, que es un buen primer paso para atacar este tipo de problemas y que al menos el 90% lo ataca así, al menos, o sea, al menos tienen esto, y por ahí tienen más cosas, pero al menos tienen esto, y si no tenemos esto en nuestras empresas, ya estamos tarde, tenemos que arrancar por este primer paso lo antes posible. Tengan en cuenta que cualquier regla, cuando se cumplen las condiciones que la regla tiene seteada, genera alertas. Y esas alertas requieren una revisión generalmente manual, que es hecha por analistas de prevención de fraude y ese tipo de perfiles para tratar de prevenir. Y eso también tiene un costo de gente operando y revisando eso constantemente, porque el crimen no descansa y probablemente tengamos alertas activándose 24 horas al día. Pero bueno, tiene que haber una forma distinta. O sea, no puede ser la única forma porque es compleja, porque es costosa, porque requiere conocimiento experto y demás. Y ahí es donde empieza nuestro pequeño camino. Y la forma de hacerlo distinto es, no se van a sorprender con la respuesta, pero con datos. Porque están en todos lados, porque están absolutamente en todos lados. Esto es lo que pasa solo en un minuto del día, en promedio en el mundo, y es descomunal ver la cantidad de WhatsApp, de millones de WhatsApp que se manda, la cantidad de Reels que se envían por Instagram, la cantidad de Airbnb que se buquean por minuto. Es completamente descomunal la cantidad de datos que tenemos. Obviamente no podemos tener todos estos datos,
Pero sí está bueno saber que en un contexto como el que estamos, la cantidad de datos con la cuales podemos operar o podemos analizar o lo que fuese, es cada vez más grande. Y esto es una tendencia que no va a detenerse, va a ser cada vez más grande. Entonces, uno se pregunta, ok, ¿podríamos utilizar algunos de estos datos para tratar de identificar estos fraudes? Porque como dijimos antes, la data está en todas partes, absolutamente en todas partes. De hecho, hay hasta temas éticos por detrás. Uno cuando entra a Facebook y se crea una cuenta, o entra a Instagram y se crea una cuenta, está cediendo su data a costa de un servicio que, en caso de no tenerlo, quedas incluso socialmente aislado. O sea, hoy creo que la mayoría va a tener cuenta de Instagram. Sepan que Facebook, que es dueño de Instagram, tiene absolutamente un montón de datos de ustedes que podría usar. Y ustedes firman un términos y condiciones para que eso pueda ocurrir. Eh, Hoy por hoy nos encontramos con muchos monopolios de datos, como Facebook, Google y demás, que cuentan con información que pocas personas cuentan y lo usan ni más ni menos que para vendernos, para vender más cosas. En esa línea, bueno, ajeno al problema ético del monopolio de datos y demás, hay cada vez más datos, están creciendo exponencialmente, los deberíamos usar para prevenir fraude. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí tenemos un tema, porque como bien dije, la data está en todos lados. A mí me gusta compararlo con la fuerza de Star Wars, porque puedes usarla tanto para el bien como para el mal. Y ahí es donde nos podemos encontrar con un montón de cosas como, no sé, vender o operar poco éticamente para ganar las elecciones basándonos en data, algo que ya ha pasado, tiene precedentes, y que no hace ni más ni menos que que ayudar a elegir a un presidente que prácticamente domina el mundo. Entonces, se pueden usar para el bien, se pueden usar para el mal, hay que tener la ética presente a la hora de usarlo. Y ahora lo que vamos a ver a lo largo de la presentación es algunas opciones para usarlo bien y también para usarlo mal, para estar atentos a ambos lados y usarlo de la mejor manera. Pero es importante entender que hay eh, últimamente mucha tendencia a hablar de data, a hablar de AI, y está buenísimo. También hay un costo ético en el cómo lo usamos, que tenemos que tener cuidado. No es nada nuevo, todo crecimiento tecnológico, toda evolución tecnológica conlleva el uso de esa tecnología, que puede ser tanto para el bien como para el mal, y no es la excepción en el caso de Data AI. Pero bueno, volviendo al punto, tenemos datos. O sabemos que tenemos datos, que podemos tener potencialmente muchos datos. Una posible solución para salir de únicamente tener un sistema de reglas o basado en reglas para prevenir fraude es hacer modelos de Machine Learning. Creo que nadie se va a sorprender con esa respuesta. Es algo que todos en mayor o menor medida podemos conocer, más con el último tiempo que se propagó un montón. Y ahí tenemos muchos pros. Muchos pros, algunos cuestionables, vamos a abordarlos también desde un punto de vista filosófico para que se entienda que son buenos, pero requieren algunos más laburo que otros. Pero primero tenemos un reconocimiento de patrones automáticos, algo que con las reglas no ocurre. O sea, podemos, a través de los datos y lo que dice el pasado, poder instalar patrones o poder operacionalizar patrones que nos ayuden a detectar el fraude de forma automática. No es menor este caso, porque si uno lograra incluso hacerlo en el... Perdón, acabo de apagar un monitor que tenía enfrente. Hacerlo en el problema en el que estamos y logra incluso usar toda la data de la compañía, sea cual sea, incluso usar data de terceros, puede ir adquiriendo nuevas reglas de fraude a medida que el fraude va migrando de modalidad. Ahora, para lograr esto hay dos grandes formas de hacer Machine Learning, por resumirlo de una manera, orientado a este problema. Una es hacer un modelo y ponerlo a operar. Ok, ahí vamos a tener un modelo que va a basarse en el pasado para poder prevenir fraudes, tirar alertas o lo que sea necesario de cara a prevenirlo. Buenísimo. Ahora, eso es una foto. El modelo Machine Learning es una foto del momento en el cual se lo entrena y se lo pone en producción. Si uno no logra un entrenamiento automático de ese modelo de datos, de ese modelo de Machine Learning, no logra que se autocalibre a medida que pasa el tiempo, vamos a estar en un problema similar en términos de volver a encontrar
el fraude nuevo, la nueva modalidad. Y esa es la parte más difícil de hacer de un modelo Machine Learning. Hacer un modelo Machine Learning no es tan complicado. Ahora vamos a ver un pseudocódigo que son 10 líneas. No es para nada complicado. Estoy minimizándolo. Me van a matar los que sepan del tema, pero no es tan complicado. El problema es que se retroalimente de forma automática, en general. Es algo muy difícil de operacionalizar y que en general no siempre se le pone foco por el costo que tiene y por la falta de entendimiento de la potencia que tiene. Concepto drift, que básicamente es esto que hablábamos, es el cambio de las características del fraude, cambia constantemente. Si logramos retroalimentación de estos modelos, logramos resolver esto de una manera súper escalable, pero es la parte más costosa de esto. Tiene menos trabajo manual, absolutamente, muchos de los procesos son automáticos, pero acá pongo el ojo porque de vuelta depende de cómo se operacionalice ese modelo de Machine Learning. Lo que quiero decir es, si nosotros hacemos un modelo de Machine Learning mirando una foto histórica y lo ponemos en producción, vamos a poder prevenir un montón de fraude mejor que con reglas basadas. Y ahí podemos simplemente dejarlo operacionalizado y ver las alertas que van surgiendo y va a estar perfecto todo, hasta que la modalidad de fraude empiece a cambiar, hasta que empiece a haber nuevos patrones y ese modelo, al tener una foto histórica sacada en determinado momento, no va a estar viéndolos. Entonces, para prevenir eso hay varias formas de hacerlo. Una es tener un sistema de reglas complementario al modelo Machine Learning y que ese sistema de reglas tenga un constante monitoreo de la tendencia de fraude del momento para tratar de ir poniendo reglas que traten de capturar ese problema. Esa es una posibilidad. La otra es hacer entrenamientos o recalibraciones del modelo cada X tiempo, que puede ser un mes, pueden ser 2 meses, pueden ser 3 meses, lo ideal es hacerlo lo mínimo posible. Y la otra y la más costosa en términos técnicos es lograr que ese modelo se retroalimente absolutamente todo el tiempo, o cada día si se quiere, de los nuevos fraudes que van ocurriendo. Esa parte es la más costosa en términos de operacionalizarlo, ¿no? Pero cuenta con una gran ventaja de que si somos ambiciosos y tenemos una empresa que va a crecer en términos transaccionales de forma exponencial, que va a tener mucho crecimiento, que va a tener muchos usuarios y que tenemos esa proyección de llevarlo a un nivel de protagonismo en la industria en la que estemos, probablemente haya que atacar este problema de la última manera, es decir, teniendo un modelo retroalimentado, porque nos va a evitar muchos dolores de cabeza para lidiar con la complejidad típica de tener muchísimo volumen de transacciones. Entonces, todo depende de la empresa, del problema y de qué tanto fraude haya presente en la empresa, que dicho de paso no se ha dicho, pero en la industria es más o menos el 1%. Con lo cual, mi recomendación es, si estás por arriba del 1%, con hacer una foto histórica con un modelo de Machine Learning y a lo sumo tener un sistema de reglas o basado en reglas, estás bastante cubierto. Para bajar ese 1% y seguir retroalimentando lo que es prevención de fraude, sí necesitamos hacer costos un poco más altos, que a veces son difíciles de abordar en las empresas porque, como todos deben saber, el fraude no es un problema hasta que pasa. Las contras de este problema son lo que antes mencionamos, el cold start, que tiene el gran problema de que si hay poco volumen de data, probablemente un modelo no vaya a ser lo mejor o vamos a tener dificultades para entrenarlo, pero vamos a encontrar una solución. Denme un par de diapositivas más y les voy a contar alguna forma de prevenir eso. Y hay una posible pérdida de explicabilidad. Hoy por hoy hay muchas formas de analizar los modelos de Machine Learning para que te digan qué variables están explicando más, cuáles tienen mayor impacto en la búsqueda de prevención de fraude, etc. Pero no va a ser tan explicable como tener las reglas basadas en conocimiento experto, que son bastante explícitas en términos de qué hacen. Es bastante fácil de explicar cómo eso ocurre. Pero bueno, hasta acá Machine Learning, Data, AI. Ahora, la forma de implementar Machine Learning, si bien tiene estas ventajas que venimos diciendo, tiene 2 enfoques importantes que vale la pena destacar. Y hasta acá estamos cubriendo lo básico de Machine Learning. Ya vamos a entrar en la parte de AI, que me imagino que muchos están esperando eso. Primero, verlo como un problema de clasificación. La línea de código para tirar un modelo es eso que ven ahí. Digo, no hay más. Después es complejo desde el punto de vista de lo que se llama seteo de parámetros,
de optimizar la búsqueda de parámetros, de tener una data que sea de calidad, de hacer un montón de variables, también llamadas features, para que sirvan. Digo, hay bastantes procesos complejos, pero per se, las líneas para tirar un modelo no son ni más ni menos que eso. El mayor costo está en otros procesos, que puede ser la creación de features o variables, la optimización de hiperparámetros y ese tipo de cosas que son la parte donde más provecho se le puede sacar a un modelo de Machine Learning y demás. El primer abordaje es problema de clasificación. ¿Qué significa esto? Tan sencillo como tener unos y ceros en una variable. El 1 es fraude y el 0 es que no fue una transacción fraudulenta. Y con eso ya podemos entrenar un modelo de Machine Learning. De vuelta, va a ser básico a menos que podamos cumplir con lo que es el resto de los procesos, ya sea la data, retroalimentarla, ponerle más features. Hoy por hoy una empresa top level o world class debe tener varios features para abordar un problema, en el orden de los miles, probablemente, incluso más. Pero cuando van a quedar el modelo final, solo una parte de esos features queda como los elegidos de cara a determinar los patrones de fraude. Pero es importante contar con ese abanico de variables amplio y vasto. Y el otro gran abordaje de esto es tener detección de anomalías, que básicamente se basa en detectar outliers, detectar cuando un comportamiento no es tan habitual en un usuario o en la red transaccional que estemos hablando y catalogar eso como fraude. O sea, por lo menos generar alertas que nos digan, che, revisá esta transacción porque no tiene un comportamiento habitual. En general, para hacer esto se usan modelos de clustering, también hay redes neurales, ahora vamos a ver un poquito de eso. Y la forma de abordarlo es básicamente entendiendo qué transacciones se agrupan entre ellas por ser parecidas y qué transacciones por ahí se alejan en términos promedio, teniendo en cuenta varias variables del común denominador del tipo de transacciones que hay, para entenderlas como anomalías y que eso directamente nos indique un posible fraude ahí que hay que revisar más en detalle. Pero bueno, volviendo a esto, si nos basamos en el abordaje básico de Machine Learning, tenemos algunos desafíos que hay que tener en cuenta y que son oportunidades gigantes para cualquiera que esté metido en el mundo data, en el mundo AI y en el mundo fraude. Esperen que estoy viendo el chat. Ok, después hay preguntas, creo que al final hay un espacio para preguntas, estoy viendo algunas ahí, pero sobre el final vamos a acumular todas las preguntas para responderlas. Los grandes desafíos. Primero, creo que en mayor o menor medida todos deben conocer la industria de los créditos. En la industria de los créditos en general, en los distintos países hay lo que se llaman buró, que cuenta con el historial crediticio de las personas en general, que no es más que un compendio de datos de las distintas entidades bancarias centralizados en un lugar y teniendo una medida de resumen que dice, che, esta persona está en el veraz, no está en el veraz, tiene deudas, no tiene deudas. Encontramos ejemplos como Gnosis, como Equifax, como Experian y un montón más. Pero hay pocos jugadores que centralizan casi toda la data que se puede tener. No es que no existan burós en fraudes, porque los hay, pero no hay un jugador con la presencia categórica que puede tener los que hay hoy por hoy en la industria de créditos. Lo que quiero decir con esto es que así como me pueden hacer fraude a mí en Ualá, les pueden hacer fraude a ustedes en sus empresas, no hay alguien consolidando con una posición firme y determinada en el mercado en la centralización de toda esa data, que sería extremadamente útil porque nosotros podríamos obtener data rápida, viendo data de otras empresas, de quién está teniendo un posible fraude y quién está haciendo un posible fraude. Y esa data es sumamente importante y hoy es una oportunidad, yo creo que es un nicho de mercado todavía no del todo abordado o abordado, pero sin que haya surgido ese jugador emblemático que genere una atracción de ese uso de datos bien, bien fuerte. Ahí hay una oportunidad gigante que los invito a los más emprendedores del webinar que estén por acá presentes. Es un lindo mundo para meterse y hay una oportunidad gigante, además de mucho dinero de por medio, ¿no?
Otro gran desafío que tenemos acá es el curado de data. El curado de data es extremadamente importante. Hablamos de la calidad de los datos, ¿no? Como les dije antes, tirar un modelo per se son pocas líneas, pero curar los datos, tener una buena calidad y tener buenas variables que estén tratando de ver todo el espectro del comportamiento de la transacción o del usuario es sumamente importante y es lo que más trabajo lleva, más aún teniendo en cuenta que estamos hablando de fraude. Y cuando hablamos de fraude, hablamos de algo que se requiere en general en real time o en near real time, algo que no suele ser el gran problema para modelos típicos de cross-selling, de scoring crediticio y demás. Muchas veces el real time no es tan útil como si es en el caso de fraude, porque cuando está pasando el fraude hay que pararlo lo antes posible. Y ahí toma una preponderancia muy importante el hecho de tener los datos y las variables complementarias que ayuden al modelo a ser mejor y a tener mejor performance, lo más near real time posible o real time. Y eso tiene un costo computacional altísimo, porque de repente, supónganse, voy a dar un ejemplo. Particularmente en Walla tenemos un feature store, que es un almacén de variables para que usamos para modelos, que anda más o menos en el orden de las 8.000 variables. Y cada vez que tenemos que hacer un modelo, usamos esas 8.000 variables para ver cuáles terminan siendo las elegidas por el modelo para el problema en cuestión. Ahora, esas variables no se calculan en real time. Para lo que es prevención de fraude, tenemos que tener un proceso y un set aparte de variables que esté calculado en real time. Y si queremos llevar esas 8.000 a real time, sería un problema realmente grande para nosotros en términos del laburo que lleva por detrás, del backlog que se comería. Entonces, es otro desafío muy importante que hay que tener en cuenta y cada vez hay más jugadores tratando de ofrecer soluciones a esto, pero va a seguir siendo un problema durante un tiempo. El hecho de poder lograr esta parte. Definición de universo y target. Acá los que más conocen de Machine Learning es un problema muy habitual. Hay que poder definir cuál es nuestro universo de transacciones a atacar. Generalmente cuando hablamos de fraude, hablamos de, por ejemplo, contracargos. Y los contracargos pueden ser autofraudes, pueden ser fraudes de un tercero, pueden ser una equivocación del comercio. El contracargo puede ser muchísimas cosas. Si nosotros tagueáramos o etiquetáramos todos los contracargos de fraude, probablemente tendríamos menor potencia en un modelo porque tiene que poder discriminar entre cada una de esas posibles casuísticas de fraude distintas, porque más potencia vamos a tener y porque aparte la resolución para esas casuísticas suele ser diferente. Entonces, ahí hay un tema importante a ver y es, en general, con pocos datos se arranca con un target más genérico, pero lo ideal es que a medida que conseguimos más volumen de datos, podamos diseminar nuestro variable objetivo en los distintos tipos de fraude, distintas casuísticas que hay, de cara a poder tener una mejor performance en el modelo global. En general, los buenos modelos no son un modelo, sino que son varios modelos combinados entre sí. Y este es uno de los problemas a atacar. Probablemente si a un modelo Machine Learning le pedimos que detecte los patrones de fraude que van a hacer o van a identificar un autofraude, van a ser patrones distintos a los que nos va a arrojar si le pedimos que detecte fraudes de un tercero, también puestos en términos de contracargo. Entonces, es importante poder con el tiempo diversificar esa variable objetivo para obtener más potencia en nuestros modelos de Machine Learning. Proceso de mejora continua de Machine Learning, difícil de articular. Esto es lo que vimos anteriormente. Hacer un modelo con una foto histórica no es es complejo, pero no es tan complejo como el hecho de hacer que se retroalimente de forma continua. Ahí es un poquito más complicado y es un costo que a veces vale la pena asumir y hay que evaluarlo. Y el último punto que habla de lo que mencionaba anteriormente, segmentación del target para incrementar performance. Muchas veces es difícil segmentar el target en fraude, primero porque es un target, como se conoce en la industria, desbalanceado, es decir, el 1% en general es fraude, y hay que tratar de que el algoritmo pueda ponderar esos fraudes para poder detectar los patrones porque son muy poquitos. Y si encima agarramos ese target y ese valor objetivo y la tratamos de diseminar en varias casuísticas de fraude distintas, se va a achicar más el volumen de ese target y pasa a ser un problema. Entonces,
el gran trade-off y la gran oportunidad de oro para todo aquel que quiera emprender e innovar en el mundo de prevención de fraudes pasa sobre todo por el primer y el último punto, en el cual necesitamos encontrar una forma de poder operar con el problema de volumen de target escaso, que al mismo tiempo valdría la pena con tiempo y generando data suficiente segmentar para poder crear más performance de modelo y al mismo tiempo una obtención de data que hoy por hoy, de vuelta, no hay un buró consolidado centralizando toda la data respectiva a prevención de fraudes. Sí hay varios burós y sí se pueden usar y sí están buenísimos, eh, pero no están tan afianzados como en la industria de los créditos. Y ahora la parte que por ahí algunos más estaban esperando. Ok, me hablaste de sistemas basados en regla, buenísimo. Me hablaste de Machine Learning clásico. Yo siempre digo que AI es el nombre que se le pone a Machine Learning en las PPTs, pero sí tengo que reconocer que hay una diferencia en la perspectiva que aborda AI en términos de automatizar muchísimo más todo y demás. Y además, el último tiempo, una gran democratización de lo que es GenAI, sobre todo ChatGPT, que trajo mucha difusión, mucho marketing, y eso nos ha puesto a pensar nuevas formas y nos ha dado una potencia mucho más grande, o nos ha reconocido socialmente que hay una potencia mucho más grande en AI de la que hasta ahora hemos podido ver en modelos clásicos de Machine Learning. Pero si me preguntan, no son cosas distintas, son más o menos lo mismo, tal vez con propósitos que socialmente se ven diferentes. Y acá quiero hablarles de básicamente un concepto que no es mío, es robado, de Santiago Girinsky, que es un gran orador, que es el concepto de sedentarismo cognitivo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, absolutamente cada vez que salgo de mi casa para ir a cualquier lado, pongo Waze. Y poner Waze hace que yo le derive mi completo raciocinio de cómo manejar a el algoritmo que está por detrás de Waze. Lo que quiero decir con esto es, Waze está pensado para optimizar tu ruta y para hacerlo lo más rápido posible. Ahora, cada vez que agarro Waze y lo pongo, estoy asumiendo que yo quiero ir lo más rápido posible y quiero llegar lo antes posible. Y por ahí no, por ahí es un domingo, por ahí estoy de buen humor y tengo ganas de ir por un paseo que me ofrezca más verde, que me ofrezca más aire y que me ofrezca más disfrute, más goce del paseo que llegar rápido. Pero así y todo, es imposible para mí no agarrar el auto y no poner Waze de forma automática. Es un hábito que hemos generado y ese hábito peca contra el hecho de ponerse a pensar en la ruta que uno quiere hacer, con lo cual nos genera lo que Santiago Girinsky ha llamado como sedentarismo cognitivo. ¿Y cuántas veces también nos ha pasado, para traer otro ejemplo, que abrimos Instagram, tenemos 5 minutitos, y dijimos, che, tengo que matar el tiempo, 5 minutitos, voy a mirar Instagram un rato, y ese 5 minutitos se transforman en una cantidad de horas descomunales, en las cuales estuvimos pasando el dedito a través de una plataforma como Instagram. Lo que quiero decir es, los viajes los hemos cedido, cognitivamente hablando, en nuestro entretenimiento los hemos cedido. Antes por ahí pensábamos, che, ¿qué puedo jugar? Juego a las cartas, juego a tal otra cosa. Digo, podríamos tener un proceso de razonar cuál es el juego o el entretenimiento que queremos tener. Hoy ya no lo tenemos porque hemos generado el hábito social de usar de forma desmedida a veces esas cosas. De hecho, un gran ejemplo que traigo acá a colación, yo no creo que la AI esté mal, creo que es excelente y es algo que hay que usar y que va a estar socialmente cada vez más incrustado, pero me parece que tenemos que saber cuándo usarla y cuándo no. Para traerles una historia interesante acerca de esto, una profesora le pidió, sabiendo que todos sus alumnos, les pidió un ensayo a sus alumnos, sabiendo que todos los alumnos iban a usar ChatGPT para armar ese ensayo, les dijo, ármenlo ustedes y désenlo a ChatGPT para que lo corrija. Y lo que voy a querer de resultado, de entregable, del trabajo práctico que se llevaron a sus casas, es la entrega de ambas cosas, de la versión original, de la versión de ChatGPT y de la versión final, en donde la versión final iban a aclarar qué correcciones tomaron de ChatGPT y cuáles no tomaron de ChatGPT por criterio juicio propio. Y me parece un ejemplo sumamente interesante porque lo que está logrando ahí es
poder usar realmente cuando vale la pena y no absolutamente todo el tiempo, que eso es lo que hace que genere el hábito de tener sedentarismo cognitivo, a una máquina. Entonces, me parece un buen ejemplo y algo que conforme pasa el tiempo vamos a tomar cada vez más conciencia de ello. Y un ejemplo, una analogía para traer esto a la realidad de que el sedentarismo cognitivo nos está afectando severamente, es justamente este ejemplo en el cual, si nosotros trajéramos, por un minuto piensen esto, o sea, si nosotros agarramos un cavernícola de la era prehistórica y lo traemos a nuestra era, probablemente sería una persona que tendría grandes problemas de convivir socialmente, probablemente usufructaría varias leyes, probablemente sería un adaptado social, probablemente tendría muchos problemas para poder vivir, pero viviría, o si se quiere, sobreviviría. Conseguiría comida, conseguiría sus necesidades básicas porque las va a tener. Ahora, creo que la situación es bastante distinta si de repente agarramos a alguien de nosotros y nos mandan a esa era, en la cual probablemente no seríamos capaces de sobrevivir más de 2 o 3 días, porque necesitaríamos conseguir comida y no va a haber un supermercado disponible, o bebida y no necesariamente vamos a encontrar la forma a través de la navegación encontrar un río, etc. Y me parece muy paradigmático que eso pase. Hoy por hoy, una persona de hace miles de años está menos indefensa que nosotros en la actualidad, menos indefensa que nosotros en su era. Y eso justamente porque hemos generado hábitos y hemos generado cierto sedentarismo cognitivo eh, y demás. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Bueno, básicamente porque ese mismo sedentarismo cognitivo es el que en general se busca en las empresas. Lo que quiero decir es, la AI nos da facilidades. Hoy por hoy, yo para loguearme en Walla, por ejemplo, que es donde trabajo, uso Face ID. ¿Y cuántas otras cosas hay que nos facilita? Antes ponía una clave y me tenía que poner a acordarme la clave. Nos dan facilidades en términos de poder operar. Nos da onboarding más rápida, nos da transferencias con Face ID, nos da login con Face ID, reconocimiento de facturas con OCR, análisis de gastos para sugerirte nuevas cosas o cambios de patrones, scoring crediticio inteligente, campañas de marketing eficiente, personalización de la home, QR de pagos personalizados con Stable Diffusion, y podría ser una lista descomunalmente grande que nos da facilidades y nos va a dar cada vez más, y está buenísimo que eso pase, y eso nos genera cierto sedentarismo cognitivo que una persona avispada y queriendo hacer fraude puede aprovechar para otras cosas. También, justamente, tiene un lado oscuro. En su momento no me daba muy cuenta de esto. Esto es un post de hace 4 años. Esto es un video, no sé por qué ahora quedó estático, pero bueno, era un video en el cual yo me movía naturalmente y hablaba, decía algo y absolutamente las caras que están alrededor mío, que son personajes reconocidos, también se movían como yo lo hacía. Básicamente eran como un avatar. Esto fue hace 4 años y lo publiqué muy inocentemente, pensando que era algo fancy, era algo cool, era algo muy interesante y aparte me había gustado mucho hacerlo, me había entretenido mucho. Hoy por hoy se pueden hacer cosas descomunalmente mejores, e incluso se puede robar identidad haciendo algo del estilo. Y por eso digo que tiene un lado oscuro la AI, que muchos pueden aprovechar. Si uno puede hoy con Face ID loguearse, y se supone que eso es más seguro, ¿por qué uno no puede generar un avatar en el cual se robe la identidad de una persona de forma virtual y también trate de loguearse a la app y por ende hacer transferencias o lo que sea? Entonces, es un arma de doble filo y a veces perdemos eso de vista en pos de generar facilidades al usuario. Y como para traer otro ejemplo también importante, hoy por hoy, hace muy poquito, hace unos días, de hecho febrero ya terminó, no, está terminando el día de hoy, pero hace apenas unos días, robaron 26 millones de dólares con deepfake. Esto lo que ocurrió fue que hubo un Zoom, una reunión de Zoom, como puede ser esta o cualquier otra, en la cual las personas una persona genuina hablaba con colegas de su trabajo, era una bolsa de inversión o algo por el estilo, esto ocurrió en Hong Kong, y las personas con las que hablaba en el Zoom, que estaban en el Zoom, que de hecho estaba el Chief Financial Officer como parte de ese auditorio, eran una AI. Y había no una AI, sino 2 o 3 AI hablándole a la persona y diciéndole que opere algunas transferencias.
La persona lo terminó haciendo y eso terminó en un robo de 26 millones de dólares. Con lo cual, de vuelta, es algo de lo que hay que tener cuidado y que va a pasar cada vez más. Y también como medida de resumen, en el 2023 se estima que hubo unos 500.000 deepfake, que no necesariamente terminaron en fraude, por ahí es simplemente el hecho de jugar un rato, pero vale la pena destacar que es un gran número para lo que viene siendo deepfake. Dicho esto ok, ¿cómo lo prevenimos? ¿Cómo venimos de tiempo? Me queda poco tiempo, voy a acelerar un poco. ¿Cómo hacemos para erradicar o tratar de prevenir esto? Vamos a ver 3 casos muy básicos, o muy básicos no, pero de forma muy rápida, de cómo hacer fraud prevention basados en deep learning. ¿Cómo arrancamos? Como siempre, todo lo que es machine learning y AI requiere data. Hay formas de no necesitar tagueos, es decir, target, es decir, una variable de unos y ceros, sino que simplemente tener transaccionalidades sin una etiqueta per se. Y es un poco el abordaje que vamos a hacer. Y después la pregunta es, ok, ¿qué red neuronal elegimos? En general, la mayoría no siempre lo sabe, pero hay una cantidad de redes neuronales para elegir que es muy grande, que son todas las que ven a la derecha, y hay que elegir alguna que se adapte a nuestro problema. Estaríamos mucho tiempo si tratamos de dar las características de cada una de ellas, pero sí vamos a decir que autoencoders, de hecho, si no me equivoco es la que sigue, bien, autoencoder es la elegida, no sé si se ve. Es la elegida para este problema puntual, se usan mucho, son muy populares y se aplican a muchísimos problemas diferentes, como puede ser facial recognition, feature detection, anomaly detection, detección del significado o la definición de las palabras. Y también están sumamente presentes en los modelos generativos que son los de ChatGPT, GenAI y ese tipo de cosas. Es una red neuronal bastante popular. ¿Y de qué consta? Bueno, el secreto de esta, para no entrar en detalles técnicos, es simplemente que las redes neuronales tienen neuronas o algo que simila a las neuronas. Y el secreto del autoencoder es que tiene las mismas neuronas de entrada que de salida. Lo que esto genera es que lo que trata de hacer es normalizar, estandarizar lo que entra de alguna manera y que salga de una forma más ordenada. Y esa forma más ordenada nos permite identificar cosas que pueden estar pasando ahí. Y en este caso vamos a ver cómo hacer. No vamos a verlo en detalle, sí les voy a dejar el código para que lo puedan hacer en sus casas y se entretengan, más teniendo en cuenta que necesitamos dejar un lugarcito para preguntas. Pero vamos a ver 3 formas tres usos de autoencoder que son para detectar transacciones fraudulentas, para detectar deepfakes y para generar datos sintéticos, que es un gran tema que ahora vamos a ver y que también trata de atacar el problema de volumen de datos del cual venimos hablando. Pero básicamente lo que se tiene que quedar de esto es que es una red que tiene la misma cantidad de neuronas de entrada que de salida y eso hace que trate de organizar la información para que salga y en el medio identifique algo de por medio, ¿no? Se usa muchísimo para lo que es Anomaly Inspector, ¿no? Y vamos a hablar corto de esos 3 casos. Anomaly Detection es justamente el hecho de tratar de detectar anomalías, cosas que no son tan comunes. Justamente lo que es no normal es anómalo. Ahí les voy a dejar esta PPT, la va a compartir la gente de Sentinel luego. Hay un collab específicamente pensado para tener un caso práctico y poder hacer esto de Anomaly Detection, pero lo que se tienen que llevar acá es que sirve justamente para poder detectar anomalías. Como con esta red neuronal de autoencoder, que lo que trata es de ordenar la información y detectar que si la ordeno, hay un par de transacciones que quedan expuestas por ser distintas a las demás, por no quedar en la misma segmentación o el mismo agrupamiento que se le puede dar al común denominador de las transacciones. Esto también se podría usar para el mal, ¿no? Está claro. Digo, si uno tuviese en datos, por ejemplo, la arquitectura de una empresa, que es algo súper confidencial y difícil de tener, pero podría detectar bugs usando autoencoders también, bugs del sistema, y esos bugs terminan derivando en aprovechamientos de parte de la gente que hace fraude. Pero bueno, para que lo vean en detalle, quien lo quiera hurgar un poquito, hay ahí un collab que es básicamente una notebook online
no necesitan procesar local, es fácil de usar, es muy intuitivo y que un poco les da pauta de cómo usarlo, de cómo es el código detrás de esto. Voy rápido, que estoy súper atrasado, perdón por eso, lo hago muy cortito. Deepfake también se puede usar, tienen el código ahí. Es justamente Autoencoder trata de encontrar pequeñas irregularidades en la imagen que hacen que uno pueda detectar que hay un deepfake ahí. La idea es que puedan verlo, puedan meterse. El caso que van a ver ahí es un deepfake de Nicolas Cage, claramente falso. Pero también tengan en cuenta que el mismo autoencoder se puede usar para hacer el deepfake, el deepfake per se, y con eso suplantar una identidad como sí pasó en el scam de 27 millones de dólares de Hong Kong que nombramos hace un par de slides. Con lo cual, de vuelta, es un arma que tiene doble filo. Pero sí está bueno saber que hay deepfake detection, que es algo no tan popular, no tan conocido como el deepfake per se. Y lo último, me parece súper interesante este punto, synthetic data. Hay una forma de generar de forma artificial datos para crecer en el volumen que tengamos de datos puntuales. Eso nos va a permitir tener volumen de datos y tener volumen de datos nos va a permitir atacar el problema de forma diferente. En general, los autoencoders pensados para generar data sintética están armados para seguir el comportamiento típico que tiene la data, encuentra los patrones de esa data, los replica y genera transacciones nuevas que ayudan a generar volumen. Y un buen estudio de Gartner dice que esta modalidad va a crecer, de data sintética va a crecer en el futuro, y la AI de mañana va a estar mucho más basada en synthetic data que en data real. Con lo cual me parece un excelente aprovechamiento y más teniendo en cuenta los principales desafíos que tiene hoy por hoy lo que es prevención de fraude, teniendo en cuenta el bajo volumen de data que hay a veces. También de vuelta tienen el Colab o el link al notebook para poder explorar este ejemplo con más detalle, quienes sean más hands-on. Y con esto paso a pensamientos finales. Perdón, gente de Sentimal, no nos medimos del todo el timing. Tranquilo, tranquilo, Pablo, termina con confianza. Muy cortito, conforme pasa el tiempo se va a profesionalizar cada vez más la modalidad de fraude. Lo que ayer eran ingenieros sociales tratando de robar una contraseña, hoy son AI virtuales que se conectan al Zoom, con lo cual se va a profesionalizar y se va a tecnologizar muchísimo más y es algo que hay que tener en cuenta para poder estar preparado y detenerlo. Para ganar performance en nuestro modelo vamos a tener que captar volumen y atomizar lo que es nuestra variable objetivo, como bien hablamos. Para eso, mi propuesta o parte de la solución es usar data sintética como parte de esa solución y espero que en algún momento podamos contar con algún borrow consolidado de fraude en el mercado. Hay que tener un trade-off continuo entre construir un score propio y usar el de un tercero. Hay muchas soluciones de prevención de fraude que son o prometen ser plug and play, algunas son más plug and play que otras, algunas cuestan bastante, pero sí nos permiten poder usar de forma rápida y prevenir de forma rápida el fraude sin tener que hacer un scoring propio, y es sumamente interesante porque aparte, si son una empresa dedicada al fraude, caso Sentinel, pueden tener datos de otras entidades que permitan retroalimentar nuestro análisis sobre el cual queremos prevenir fraude. Y por último, el sedentarismo cognitivo del cual hemos hablado va a traer cada vez más facilidades, va a hacernos la vida cada vez más fácil, va a hacer que tengamos que tomar cada vez menos decisiones. Y eso es un arma de doble filo, porque si bien nos da facilidad y nos permite usar un producto más cómodamente, también trae nuevos huecos por el cual el fraude puede penetrar y hacernos tener dolores de cabeza. Así que esto es un poco todo. De vuelta dejo mis datos de contacto. Cualquier pregunta estoy sumamente disponible.